Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a estos 40 días de oración. Estamos cerrando estos 40 días, hoy es la sexta semana y esta semana es un poquito más corta que las semanas anteriores en la cantidad de los devocionales, pero ya estamos llegando al final. Hoy vamos a hablar acerca del despertar, del redespertar al regreso a la venida de Cristo nuevamente. Y con esto me hace acordar mucho al tiempo en que yo era un adolescente, durante los 90. Había toda una corriente, ¿no es cierto?, de películas y libros, todos relacionados con la segunda venida de Cristo. Y me acuerdo muchas veces vivir con ese sentido de pensar que el Señor viene, ¿no es cierto?, o ha venido y yo no fui con el Señor, ¿no es cierto? Ese sentido del miedo o de la paranoia de perderse algo tan importante, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuán a menudo pensamos en la venida de Cristo y cuánto deseamos que el Señor vuelva? Más que estar pendiente en el sentido de tener miedo o de estar asustado acerca del tema, sino vivir confiados, buscando que el Señor vuelva pronto y haciendo nuestra parte y estando listo para su venida. No sé, pero yo esta semana estaba preparando este mensaje, bueno, en realidad revisando este mensaje porque como la alianza estamos mirando estos temas juntos y el material de hoy ha sido preparado por Iván Martí. Y mientras estaba estudiando el pasaje y mirando las notas del mensaje, estaba pensando y preguntándome a mí mismo, ¿no es cierto?, en qué proporción, en qué medida y en cuánto la segunda venida de Cristo es evidente en mi manera de hacer los planes, en mi manera de orar, en mi manera de buscar al Señor, ¿no es cierto? En los temas en que estoy orando, ¿por qué oro lo que oro? ¿Por qué busco lo que busco? ¿Y en qué medida la venida de Cristo es algo que estoy deseando fervientemente para que el Señor sí realmente venga? Para eso quiero llevarlos hoy al pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a estar empezando a leer desde el versículo 6. Vamos a hacer esta primera sección del versículo 6 hasta el versículo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 6 al 13. Y esto es lo que dice. Vendrán muchos, dijo Jesús, usando mi nombre, y dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Eso será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes, cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en sinagogas, y por mi causa compadecerán entre gobernadores, reyes y para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué pasaje, no es cierto? Es un pasaje lleno de momentos difíciles, momentos de tensión en la prepararse para la venida de Cristo, ¿no es cierto? La segunda venida de Cristo. Y cuando vemos este tipo de pasajes nos hace recordar que el seguir a Cristo es un privilegio, pero también tiene su sacrificio. Cada día tenemos que seguir al Señor, tomar nuestra cruz y seguirle. Y en esto tiene que ver también que van a haber momentos difíciles para los seguidores del Señor. Hay señales del fin de los tiempos, del fin de cuando
el Señor está por venir. Una de esas cosas en el versículo 6 nos habla de que, de que habrá falsos maestros, personas que dirán, yo soy el Cristo, y a veces pensamos que va a ser muy fácil de poder descifrar quién es quién, pero la palabra nos dice que engañarán a muchos, ¿no es cierto? Si vemos otros pasajes acerca de, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si es una persona que podemos confiar o no? Bueno, la base acerca de eso es acerca del fruto. ¿Qué tipo de fruto da en sus vidas? Habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? De tener paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. ¿Cuál es el testimonio que la persona nos da? ¿Cuál es la veracidad o el fundamento en que se basa para poder estar diciendo ciertas cosas como esta? ¿Cierto? Que yo soy Jesús o yo soy el Cristo, ¿no es cierto? Van a haber falsos cristos, falsos maestros que se van a levantar y decir cosas que no son verdad. El versículo 7 nos hace acordar que habrá guerras y rumores de guerras. Durante los últimos años hubieron muchísimos momentos de tensión, ¿no es cierto? Y tal vez de momentos en que nos podemos pensar, ¿entraremos en guerra? ¿Será una guerra? ¿Qué tan lejos irá? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos al mundo mirando a Europa del Este, preguntándose si Rusia va a invadir Ucrania o no, y qué va a hacer con todo esto. Pero vemos que las guerras y rumores de guerras van a ser también el preámbulo, ¿no es cierto? Parte de las señales del fin del mundo. El versículo 8 nos habla acerca de que va a haber terremotos, hambres y problemas que traen el sentir de la tensión en el mundo muchísimo más complicados, ¿no es cierto? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos, todas partes, también habrá hambre. Pero Jesús dice, eso será apenas el comienzo de los dolores. Y uno dice, Señor, es necesario, tiene que ser todo esto. ¿Por qué? Las respuestas no las tenemos, pero sabemos que es el tiempo que nos da la idea de que el Señor está por venir, ¿no es cierto? Hay otros versículos, por ejemplo el 9 en el 11 y el 13, acerca de la persecución a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Con esto hay también guía, que el Espíritu Santo nos va a estar dando que hablar, pero hay que hablar persecución por todos lados, y es un tiempo de permanecer firmes y de poder hablar acerca del amor y del cuidado de Cristo y del sacrificio de Jesús en la cruz por todos nosotros. Lo que también en el tema de la persecución es que el propósito del Señor es que podamos hablar acerca de su amor y de su cuidado con todos, y a usar cada oportunidad para poder hablar de Cristo. Con todo esto también hablemos en el versículo 10, dice, pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y con esto nos trae la pregunta, ¿todas las naciones han tenido acceso ya al Evangelio y al saber del amor de Cristo para con todos nosotros? La respuesta es no, todavía no. Todavía no hemos alcanzado a todos. Todos no han tenido el privilegio de poder saber cuánto el Señor nos ama. Pero cuando uno pregunta acerca del acceso hasta el Evangelio, del tema de la persecución, uno dice, pero eso es normal, es común. Bueno, desde enero del 2015, la organización de Puertas Abiertas dice que la persecución de los creyentes ha llegado a niveles récord históricos hasta este momento. Tal vez en esta parte del mundo no escuchamos tantas cosas como esas, o no es tan común, pero sabemos que nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo están sufriendo persecución por seguir a Cristo. Y en el versículo 12 también nos habla que habrá un tiempo de
de destrucción familiar, de un hermano llevando a muerte al hermano, el padre al hijo, una rebelión entre los padres y conflictos. Y vemos que el deseo del enemigo es traer caos en todos lados, traer caos en la familia, en la sociedad, en el mundo, traer persecución y traer hambrunas y problemas de todo tipo. Pero en todo esto, cuando vemos que la presión surge y sube, nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Pero el Señor dice que ese es el preámbulo, ¿no es cierto?, de su venida. Con esto uno siempre tiene los parámetros generales y se pregunta, y bueno, y eso es todo, ¿cómo vamos a saber si Jesús ha de venir o no? En el versículo 26 dice lo siguiente: verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Vemos que la venida del Señor es anticipada por el Señor mismo, diciendo que el Señor ha de venir. Y cuando éramos adolescentes con nuestros amigos decíamos, bueno, en ese momento el principio de la televisión satelital estaba comenzando, y lo que era imposible para muchos años atrás, hoy no es tan difícil de imaginarse cómo un evento en un momento o en un lugar puede ser transmitido en todo el mundo y visto en todo el mundo. ¿Que va a ser así? No lo sé, pero la idea de decir que todo el mundo lo verá, ¿no es cierto? Que el Señor que su venida va a ser visible, ¿no es cierto? Como por ejemplo los ángeles que les habla a los discípulos cuando el Señor Jesús es llevado hacia el cielo, les dice justamente, de la misma forma que lo ven al Señor Jesús ascender, así también volverá, ¿no es cierto? Si sabemos que su regreso es inminente, ¿no es cierto? Como dice Apocalipsis 22, que será personal, que el Señor mismo vendrá, así como los ángeles les anunciaron a los discípulos cuando el Señor fue llevado, que Él mismo vendrá. También vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Estábamos hablando hace un tiempo que cómo es si 50 años atrás hubiesen pensado cómo era posible que todos lo verán con sus propios ojos. Bueno, una posibilidad hoy en día es que la tecnología nos ayude a poder ver lo que sucede en un lugar en particular, ¿no es cierto? Pero sabemos que su venida es inminente, que será personal, que será visible y que será premilenial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y con todo esto, sabiendo que su venida es inminente, que el Señor mismo volverá, que será personal, que todos los verán y que inaugurará el reino del Señor por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos despierta en nuestro corazón, en nuestra mente? El ver las señales de la venida de Cristo y cómo va a ser la venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos despierta? Eso es lo que siempre me hace pensar acerca de mi respuesta. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Jesús nos lleva también a trabajar o a hablar acerca de mi respuesta, ¿no es cierto? En el versículo 32 del capítulo 13 de Lucas, 33, dice lo siguiente: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Y entonces, si uno lee el pasaje en Lucas capítulo 13, si uno vuelve al pasaje original de Marcos capítulo 13, versículo 32 en adelante, el Señor dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y les manda al portero que vigile. Por lo tanto,
manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, sea al atardecer, o a la medianoche, o el canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Que el sentido, hay otra palabra que también se usa en este pasaje que es velar, ¿no es cierto? De estar despierto, que estar alerta. Esa palabra de estar alerta aparece 6 veces en el capítulo 13 y 14 de Marcos. El velar significa también estar despierto y si uno está velando, si estando despierto, vigilando, ¿no es cierto? Significa que uno no está distraído, que estamos despiertos y no, sin dejar que otras cosas nos distraigan, ¿no? Que nuestra atención esté puesta en su venida y en hacer su voluntad y que deseamos fervientemente de que el Señor vuelva. Así como los sirvientes que están cuidando la casa de su Señor, también nosotros estamos al servicio del Señor, pero deseando su venida. Entonces me hace pensar como conclusión, primero y principal a mí mismo, ¿cuál es mi reacción cuando leo este pasaje? ¿Es de miedo? ¿Es de dudas, de ansiedad? ¿O es el deseo de decir, Señor, ven? Señor, que todos te conozcan. Señor, que todos vean tu gloria. Estoy listo, vivo con mi conciencia lista diciendo, Señor, no tengo nada de qué arrepentirme. Señor, no estoy peleado con nadie. No tengo rencor con nadie. Y si alguien está enojado conmigo, yo no tengo ningún rencor con ellos, ¿no es cierto? Estoy usando el tiempo para honrar su llamado y a su servicio, o estoy a mi servicio propio buscando mis propios intereses. Si el Señor viene, voy a lamentar el no haber hecho algo, el no haber ido a alguien a decirle de Cristo, o estoy esperando algo en especial. En ese sentido, mi deseo es que todos nosotros podamos terminar hoy este tiempo diciendo, la verdad, Señor, mi gran deseo es verte volver, que vuelvas pronto. Ven, Señor Jesús. Y decir, Señor, estoy listo. Ven, Señor. Estoy alerta y ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a estar alerta, despiertos y listo para tu venida. Que el Señor continúe trabajando en tu corazón y en el mío, para que juntos podamos decir, ven, Señor Jesús.